Muy buenos días, Dios les bendiga, me da mucho gusto saludarles. Vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor y vamos a pedirle en oración que nos ayude primero a agradecerle y reconocer su magnificencia y después solicitar que nos ayude a tener una comprensión correcta de lo que Él está expresando en su palabra para que podamos ser quien Él está solicitando que seamos para su servicio. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias por un día más, gracias porque nada nos falta y todo en su momento nos provees. Gracias por estar siempre con nosotros y permitirnos conocerte. Gracias por todas y cada una de las maravillas y milagros que haces en nosotros y en todas las personas que nos rodean y más allá también. Muchas gracias por todo. Ayúdanos a entender que solo tú eres el único Dios y el único bueno, y que nosotros tenemos que estar tomados de ti, tenemos que obedecerte, tenemos que demostrar que estamos caminando contigo por medio de la obediencia de tu palabra, de tus obras, y de esa manera estar siempre en ese testimonio que podamos ofrecer al prójimo. Te pido que siempre tengamos en cuenta que tú, a través de ese sacrificio en la cruz, nos has redimido de todos los pecados que hemos cometido, que cometemos y que cometeremos siempre y cuando tú nos consideres estar caminando contigo. Y de esa manera ayúdanos a tener conciencia y seguir adelante. Te pido que nos ayudes a generar un mejor entendimiento de tu palabra, que podamos llegar a comprender todo lo que tú estás determinando el día de hoy. Ayúdanos a tener la mejor comprensión de la misma y poder aplicarla en nuestras vidas, poder ser testimonio, ejecutar tu palabra y también transmitirla a esta generación y a las generaciones venideras. Te damos muchas gracias hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Salmos capítulo 104, versículo 1. Salmos capítulo 104, versículo 1. Dice así: Bendice, alma mía, a Jehová, Jehová Dios mío. Mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos. Cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Tenemos aquí varios puntos importantes que podemos recalcar. Varios puntos. En el primero, toda la creación, la magnificencia, todo
lo que es Dios, todo lo que hace Dios, todo lo que representa estar dentro de ese abrigo de Dios, en sentido figurado claramente. Y como lo hemos analizado en otras situaciones, debemos de profundizar, tenemos que dimensionar la manera en la que se está planteando aquí todo lo que es la creación, de la manera en la que son las cosas y que nos estamos apegando a la palabra. Dios crea, Dios genera el equilibrio entre diferentes seres, entre diferentes áreas, entre diferentes sustancias. Nosotros, si analizamos desde lo macro, que es el universo, el espacio sideral, todo completo, nos damos cuenta que, como piensan algunos científicos, como lo analizan, como lo visualizan de acuerdo con sus análisis, el universo es una creación de una mente superior, una mente divina. No es producto de una casualidad, no es una simple explosión, no es estar porque sí haciendo las cosas, es una mente divina, es la mente de Dios. Y esa es la creación del universo, es porque Dios así la definió. Y vámonos poco a poco yendo hacia uno mismo en el sentido del equilibrio que se tiene. Por ejemplo, vamos a pensar, tenemos las galaxias, tenemos los sistemas solares, tenemos los, ¿cómo se puede decir? Tenemos a nuestra Tierra, ejemplo, el equilibrio entre la noche y el día es producto de una mentalidad que define bien y estructuralmente cómo se dan las cosas, por qué el día dura 24 horas, por qué el año dura 365 días, todo el tiempo que tarda en completar la vuelta al Sol y también la Tierra en lo que gira sobre el eje. Bueno, pues tenemos ahí un ejemplo más de equilibrio. Después nos vamos adentrando en lo que es el, la atmósfera. La atmósfera nos protege de muchas cuestiones que son dañinas del mismo espacio. Tenemos la capa de ozono que nos protege de aquellas emisiones del sol que pudieran ser altamente perjudiciales o dañinas también para el ser humano. Tenemos el efecto invernadero y los gases que producen que haya un equilibrio también con la temperatura, los mares, tenemos los glaciares y vamos pensando que todo tiene un balance, que todo tiene una armonía, que no es producto de la casualidad. ¿Por qué tiene que pensar alguna parte de la comunidad científica y quienes le siguen que las cosas son porque sí, que las cosas tienen, eh, se crean y se destruyen sin algún motivo, nada más por producto de la casualidad, nada más por producto de las cosas mismas? Algo explotó y creó el universo. Tenemos teorías también del sistema solar, que colisiones, que un astro más grande pasó cerca del Sol y jaló los planetas y se quedaron ahí en su órbita. Pero cuando empezamos a pensar, suele ser más cosas producto de la casualidad
las que teorizan que las que están definiéndose, por ejemplo, en la palabra. Y pues hasta el cuerpo humano tenemos un equilibrio, tenemos un balance. Cuando ese equilibrio se traspasa un poco con las situaciones que sucedan, algún microorganismo que pueda estar en nuestro cuerpo, algún accidente que podamos llegar a tener, alguna situación que nos pueda llegar a mover de ese equilibrio y bueno, pues nos causa algún problema en nuestra salud. Y entonces, reitero, es necesario pensar que todo lo que se da en este universo es mera casualidad. Todo tiene un balance y el producto de la casualidad de las cosas no puede generar ese balance. Nosotros sabemos que Dios es un Dios de orden, que hay que hacer todo dignamente y con orden. Si nosotros dejamos, por ejemplo, en nuestro trabajo, en nuestras actividades diarias, que las cosas pasen por mera casualidad o no les damos una dirección definida, vamos a ver que van a entrar en un desorden, van a entrar en una cuestión de que las situaciones pierden el control. Y en primera, estamos yendo en contra de lo que Dios señala con el orden y el desorden. Y en segunda, estamos manifestando que no hay alguna situación que pueda llegar a eh, organizar las cosas por mera casualidad. Entonces, la mera casualidad no puede llegar a, pues, a definir el ciclo de algo. Y entonces aquí nos damos cuenta con que Dios tiene una, una situación de, pues, del equilibrio, de la mentalidad, de las cosas que van obteniendo un orden específico en la realidad. Y bueno, pues vamos a dar continuidad entonces con esto. En el segundo punto nos vamos a dar cuenta que aquí viene todo lo que da provisión de Dios. Es quien, por ejemplo, dirige el curso del agua por diferentes puntos, diferentes caminos, en diferentes espacios y cómo lo podemos manifestar. Otro ejemplo de equilibrio, el ciclo del agua. Sí, nosotros estamos causando muchas cuestiones de destrucción en el planeta por nuestro propio egoísmo. Queremos tener una buena vida y no pensamos en las generaciones siguientes y no pensamos en nuestra misma generación. Sí queremos tener descendencia, sí queremos tener alguien a quien herede nuestros genes, consciente e inconscientemente pudiera ser, pero queremos tener ese, esa descendencia y no pensamos, ni siquiera en nosotros mismos, y no pensamos. Hay ejemplos de mucho egoísmo en el que podríamos decir, uno de ellos, las oficinas, en el ambiente administrativo, todavía se sigue manejando mucho papel. ¿Y esto qué significa? Consumo, consumo de documentos, consumo de madera, consumo de árboles. Y la gente, sobre todo en experiencia propia, la más grande, la mayor, no acepta em, instrucciones si no son por medio de papel. Pero esto es una cuestión muy egoísta y es una situación que tiene que cambiar. Los gobiernos tienen que regular el uso de los papeles, el uso del papel en la vida laboral. Tendrían que digitalizar todo, por ejemplo,
Sí tiene otros retos diferentes, pero una buena organización podría poner de manifiesto que hay una cuestión que pudiera ser positiva para la situación del medio ambiente. Y bueno, pues aquí tenemos que analizar ese tipo de ejemplos y ese tipo de casos, y la legislación tendría que volverse más flexible para esta cuestión y para muchas otras. Legislar el uso del agua por parte de las empresas, que es el más desmedido y que incluso el que genera la población humana, y, bueno, la población humana no, me refiero a la población general, la que consume los recursos, la que adquiere los recursos de parte de las empresas y, bueno, pues ese tipo de cuestiones. No solo Dios provee, sí dice que a los animales les brinda todo lo que requieren la naturaleza, a nosotros los humanos nos dice que cuidemos la naturaleza, nos dice que estemos, eh, que ahorremos los recursos, nos dice que también disfrutemos de lo trabajado, sí, pero en otra cuestión nos está diciendo que tenemos que trabajar, que tenemos que hacernos acreedores de lo que tenemos que comer por medio de nuestro trabajo, un trabajo constante. Sí, hay personas que, por ejemplo, incluso en la misma palabra, Pablo, que se encontraba en el negocio de las tiendas, de armar tiendas, de todo esto de la construcción, de las tiendas que representan una vivienda, para ganarse el pan, también con muchos hermanos que estaban en la cuestión de la predicación. Y sí, es, están predicando, están sirviendo a Dios, pueden apoyarles, pueden ofertarles, y, y esto también es bueno, pero ellos trabajan también para que sea una cuestión todavía más meritoria, la de ganarse el pan y poder aportar algo en los lugares a los que se dirigían. Y eso es lo que habla de la provisión del ser humano. Y dice en el 16, se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa, y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Otro ejemplo de equilibrio. Tenemos un ejemplo muy claro entre el día y la noche. El día es para que los humanos trabajen, el día es para que tengamos la luz necesaria para poder ejecutar nuestras funciones. La noche, un ejemplo, dentro de muchas cuestiones nocturnas, es para las bestias. Dios, dentro de este equilibrio, le brinda los sentidos más agudos a, por ejemplo, a los leones, para que puedan llegar a establecer cacería en la oscuridad. Y bueno, pues esta es otra situación. Si no tuviéramos nosotros el equilibrio entre la noche y el día, podríamos haber dejado de existir desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque estaríamos desconfigurados en nuestro descanso. Si tuviéramos, por ejemplo, un sol que saliera cuando otro se oculta,
y en realidad hubiera dos soles girando, o estuviéramos girando alrededor de dos soles, no sé, ejemplo, y no hubiera noche, esto podría desconfigurar nuestro ciclo de sueño. Y si todo el tiempo fuera de día, hubiera personas todo el tiempo fuera, pero de alguna manera esto marca el día y la noche que debemos de estar descansando en algún punto. Sí, hay personas que se desvelan, hay personas que trabajan, hay personas que hacen cosas indebidas, hay muchas personas que están nocturnamente también realizando funciones, pero la mayoría tiene la noche como límite del día para poder descansar. Y nosotros sabemos que sí es una encomienda de Dios el descansar, pero también esto lo ha vuelto una necesidad del cuerpo humano, al menos un día a la semana, no sobresaturarnos, no establecer, eh, ¿cómo podemos decirlo? No establecer actividades los 7 días de la semana. Tenemos que buscar uno de esos 7 días en el que podamos descansar. A muchos es el domingo, otros el sábado, otros entre semana, pero el descanso tiene que ser mínimo un día y ese día tenemos que descansar porque es parte de nuestra salud. Y también una parte estratégica importante en el que se ha realizado laboralmente de manera internacional, acuerdos incluso nacionalmente se refuerza, es por los días feriados, los días festivos. Cuando hay un día festivo, se conmemora, dependiendo de la fecha, algo importante, pero muchas veces se marca una suspensión de labores. Y todo esto es pensado de igual manera para que el ser humano pueda llegar a tener un descanso, que no se sobresature de trabajo. Y sí, lamentablemente hay movimientos que definen que pues cada vez los días de descanso son menos, pero al menos los días festivos los siguen respetando y eso, bueno, pues es considerado como parte nacional incluso y como en algunos puntos también lo he mencionado, internacional. Ejemplo, tenemos los periodos vacacionales, en este caso retomando el de Navidad y Año Nuevo, nos puede llevar a ser un buen punto de referencia al respecto. Y son ejemplos de todo lo que Dios hace entre el día y la noche. Hay toda una teoría, toda una ciencia, toda una un trasfondo que nos sigue dando, propiciando la idea del equilibrio de Dios en todo esto. 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a tiempo. Igual, otra vez en los mares. Hay límites en las profundidades, hay organismos marinos desconocidos, pequeños, medianos, enormes puede ser, y todos saben que hay un límite, una barrera. Dios así lo estableció para que tampoco puedan llegar a pasar pues, esas profundidades, ni nosotros tampoco de, de la parte exterior a las profundidades tiene que ser. Y bueno, muchas veces hemos llegado a querer tener
o sentirnos con poderes sobrenaturales en el sentido de que queremos construir o establecer mecanismos para bajar al abismo, a las profundidades del mar, y no hemos tenido éxito. Por algo las cosas también suceden. Es muy curioso que conozcamos fuera de la tierra, pero dentro de nuestra propia tierra nos falte establecer ese contacto. Pero ha sido todo un misterio y mucha dificultad con la parte de las profundidades. 28. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacían de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Y es un ejemplo del equilibrio, de lo que reciben las especies, de lo que puede llegar a suceder en un ecosistema, en un ambiente, en un universo equilibrado y que no, reitero, no es producto de una casualidad, no es producto de que las cosas son porque sí, no es ninguna situación de ese tipo de mera coincidencia, todo es parte de una mentalidad, de una mentalidad de alguien todopoderoso que es Dios y no hay nadie como Él, el creador de todo. Tenemos que, por eso, darle gloria, obediencia, tener siempre en mente sus obras, siempre en mente todo lo que realiza por nuestro ser, por nuestros seres queridos, por todo lo que hay. Y por eso debemos de dirigirnos con piedad, no ser impíos, esto significa, tenemos que ser enfocados a demostrar que caminamos con Dios haciendo el bien y reconocer el sacrificio de Cristo siendo Dios en la cruz del Calvario por quienes le están buscando. Vamos a orar para concluir y pedirle a Dios esa sabiduría de reconocer e identificar todo lo que hace en nuestras vidas. Muchas gracias, Dios, por permitirnos conocerte, por ayudarnos, por darnos protección y por darnos tus cuidados. Te ruego que nos ayudes a tener esa tranquilidad y esa paz para identificar todo lo que haces, que atribuyamos a ti y no cualquier producto de la casualidad, todo lo que sucede allá afuera, aquí, en nuestro planeta, en nuestro organismo incluso, que sepamos y que tengamos conciencia de que tú brindas el equilibrio necesario para que las cosas se hagan y que sea a tu manera, que sea para ti y que siempre ha sido por ti. Te pido que tengamos esa humildad, ese reconocimiento de que gracias a ti las cosas suceden y que podamos llegar a comprender un poco más todo el papel que has tenido en toda la creación, que es el central, el principal. Tú eres el protagonista, Dios, tú eres el protagonista, Cristo, eres el centro de todo y nosotros somos personajes secundarios o incidentales que estamos solamente dándote la gloria y la honra y que así sea. Permítenos enfocarnos a eso. Te damos gracias hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga y les guarde. Y si Él quiere, seguimos compartiendo la próxima semana
su palabra nuevamente y con mucha alegría. Hasta luego.